Bueno, un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente y Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes. Continuando con nuestra programación para este día, pues contamos con la presencia de Juan Carlos Vega, de la Fundación New Life for Kids, en su segmento Cápsulas de Vida. Así es que, bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. La audiencia de Cápsulas de Vida y de Busco en Ti, pues le damos la bienvenida en este día martes. Hoy queremos tratar un tema que tiene que ver mucho con la actualidad de lo que está pasando. Se llama Jesús Mesías o farsante, porque algunos no creen que Jesús sea el Mesías. Son muchos. Así como hay muchos que son los que creen, hay muchos que no creen. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí está uno de los versículos tal vez más importantes de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí podemos recordar lo que pasó hace más de 2000 años en el monte del Gólgota, el monte del Calvario, de la Calavera. Fue 33 años después de nuestra era cristiana. Está Jesucristo con dos personas más allí en ese suplicio llamado crucifixión. Y vemos que su rostro está destrozado, está vuelto nada, está ensangrentado, su cabeza está casi el doble de su tamaño. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús está de esa manera? ¿No? La imagen que les voy a mostrar apenas es un dibujo, una representación, pero pues el rostro de Jesús estaba mucho más desfigurado, porque había sido golpeado, había sido azotado, había sido coronado con una corona de espinas. Y bueno, sus ojos hinchados, sus labios rotos, y estaba 12 del día, una oscuridad terrible se vino sobre el mundo en ese momento. Y Jesús pronuncia unas palabras muy importantes, que dice, todo está consumado, todo está consumado. Pero ¿qué fue lo que estuvo consumado? ¿Cierto? ¿Qué era lo que se consumió o que se consumó, del verbo consumar? Para poder entender, tenemos que retroceder a cuando el ángel o Gabriel se le presenta a la Virgen María y le dice, bienaventurada, muy favorecida eres, ¿cierto? Y le dice que va a concebir un hijo que es del Espíritu Santo, que es de Dios, y que ese hijo iba a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, ahí viene otro tipo de pregunta, ¿cierto? Salvador, ¿por qué? ¿Por qué Salvador? ¿Por qué Mesías, que significa lo mismo que Salvador? ¿Por qué necesitaría el pueblo, la humanidad, un Salvador? ¿Y de qué los iba a salvar? Podemos aquí hacer un paréntesis y mirar que mucha gente, digamos, para nuestra historia occidental, Jesús es tan importante que digamos nos dividió el calendario en antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Para otras culturas pues van en el año 5000, 7000 y no tienen en cuenta a Cristo, pero para la parte comercial y de negocios estamos en el año 2021 de la era cristiana y significa que Jesús marcó un antes y un después, así la gente lo niega. Para muchos es un gran maestro, un gran filósofo,
un líder religioso, un revolucionario, un loco, un fanático, ¿cierto? Inclusive pues le dicen farsante porque dice que no, realmente él no es el Hijo de Dios. Y algunas religiones y sectas declaran eso abiertamente, dicen que Jesús no es el Hijo de Dios y es más, que ni siquiera es Dios. Pero pues podemos decir que nadie pasa indiferente ante lo que es Jesucristo, ¿cierto? El Mesías. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Como les decía, nos habla de que cuando el ángel le dijo a María que este niño iba a ser el Salvador, el Mesías, y que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla inicialmente de ese Salvador, en Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, ¿cierto? Y nos es dado, y el cetro, o sea, el reinado será de él para siempre, y salvará a su pueblo de sus pecados. Pero hoy en día, ¿quién puede decir quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? ¿Realmente quién es el pueblo? ¿Los judíos? ¿Los católicos? ¿Los protestantes? Entonces podemos decir que el pueblo de Jesucristo se compone de todas aquellas personas que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que los aceptan como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Entonces, notemos que dije personal. O sea, Jesús es tan personal y tan íntimo que murió solamente por ti, que me estás escuchando. No murió por una sola comunidad o un gran grupo de personas, aunque Él tiene planes con las naciones. Podemos decir que si solamente hubiera existido un ser humano cuando Jesús vino en esa época, Él hubiera muerto por esa persona, porque es así, es muy personal. Entonces, podemos decir que Jesús, en Juan 1:12 nos habla de que Él siendo Dios, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Para identificarse con nosotros, ¿no? Entonces, el pecado es algo que la gente lo puede definir como que todo lo que nos separa de Dios es pecado, ¿sí? Nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras, nuestras malas decisiones, la forma en que hablamos injuriosamente, la mentira, la idolatría, la hechicería, el egoísmo, el adulterio, todo ese tipo de cosas son pecados y nos separan de Dios. Entonces, así como el pecado entró por Adán, que tuvo la posibilidad de no pecar, porque tuvo la libertad estaba trabajando allá en el jardín del Edén y tuvo la oportunidad de no comer del fruto, y sin embargo decidió pecar. Entonces el pecado entró por Adán, pero también hubo un segundo Adán, la Biblia lo nombra, que es Jesucristo, que él voluntariamente aceptó el propósito que tenía Dios, un plan magistral, y se llevó todos los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario, sin él haber cometido ningún pecado, ¿sí? Se hizo por nosotros pecado. El pecado es una raíz que tiene muchas derivaciones, ¿cierto? Y entonces ahí es donde nosotros queremos tomar parte en ese plan de salvación.
pensamos que debemos hacer algo para ayudar a Dios a salvarnos, ¿sí? Póngase usted en el lugar de que usted ha sido secuestrado por unos terroristas muy especializados con armamento o con tácticas militares y que no hay manera de que lo rescaten. Pero viene las fuerzas especiales y viene un soldado que es Jesucristo a rescatarlo a usted, a salvarlo de ese peligro. Usted no tiene la preparación táctica, ni militar, ni de logística para ayudarle a ese soldado a ser libre, ¿cierto? Entonces lo que usted haga va a hacer es un estorbo. Y nosotros muchas veces queremos ganarnos el favor divino haciendo cosas para obtener la vida eterna. Pero ese regalo es por gracia. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. No es un premio, la salvación no es un premio, no es por habernos portado bien. El portarnos bien debe ser el resultado de haber nacido de nuevo, de haber escuchado la voz de Dios, de haber dado ese paso de fe y decir, Señor Jesús, te necesito en mi vida, te necesito como mi Señor y mi Salvador personal, entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, haz lo que tú quieras que yo haga. Y ahí es donde la gracia y el poder del Espíritu Santo, que es Dios también, que es la persona del Espíritu Santo, que es tierna, que es sensible, entra en nosotros y empieza a haber una transformación en nuestras vidas. La salvación es un proceso, es inmediata, pero también es progresiva y va poco a poco. Hay cosas que nos toca dejarlas y las podemos dejar de inmediato. Y hay otras cosas que no le agradan a Dios, que es una lucha constante hasta que nosotros entreguemos como todas esas áreas a el Señor Jesucristo. Entonces, hay dos cosas importantes, y vamos a ver la imagen aquí, que caracterizan al cristianismo. Dos doctrinas importantes y fundamentales, sin las cuales, pues el cristianismo sería vano, y que quedaríamos nosotros como, pues, los pobrecitos de la humanidad. Y es la resurrección de Jesús. Es un evento tremendamente importante dentro de la fe cristiana. Si Jesucristo no hubiera resucitado, sería como Buda, como Mahoma, como tantos profetas, José Smith y otros hombres religiosos y hasta bondadosos como Gandhi, que han muerto y se han quedado en su tumba. Pero él resucitó. Él resucitó con pruebas indubitables, se apareció a más de 500 personas varios días después de su muerte, a Pedro, a Juan, a María, a los 12 apóstoles, a los 11, sí, no estaba Judas porque se había suicidado, y tampoco estaba Tomás porque estaba, no sé, estaba haciendo alguna vuelta, se les apareció, y cuando le contaron a Tomás, él no creyó. A los 8 días vuelve y se le presenta a los 11, y más adelante se le presenta a otras personas en el camino de Maús, después a otros, y por último se le presentó a Pablo en el camino a Damasco. Entonces, significa que Jesús estaba cumpliendo el propósito, había cumplido, y ahora estaba sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Duró, creo que más, como unos 40 días entre la muerte y la ascensión al cielo, cuando él lo cita allá al monte y él sube al cielo, y es donde aparecen dos ángeles que le dicen, este Jesús que veis subir, vendrá a vosotros nuevamente. Entonces, esa es una importante señal o doctrina del cristianismo. La otra también es muy importante y es la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un tema muy controvertido en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y más ahora con todo lo de la pandemia y lo que está pasando, los volcanes en erupción, en las guerras civiles por un lado, la destrucción por el otro.
O sea, cada tipo de evento que está sucediendo en el mundo es una señal casi que inequívoca de que el final está cerca, de que el final se acerca. Entonces, aún esta doctrina ha sido, digamos, atacada por otras personas y han dicho, no, él ya vino, lo que pasa es que está sentado en un trono invisible, no lo podemos ver, pero está gobernando desde 1914, el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, que era como el fin de una generación, y hay algunos que dicen que Jesús ya vino y que está sentado, ¿cierto? Otros que, y que fue anunciado por Jesús, que él dijo, en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, ¿cierto? Que engañarán, si fuera posible, a los escogidos y harán milagros y señales y prodigios. Y aquí en Colombia ha habido más de 2 o 3 falsos profetas que dicen, yo soy Jesucristo, yo soy la voz de Dios, ¿cierto? Y recuerdo uno, el de Creciendo en Gracia, que murió y él estaba esperando, la gente está esperando que resucite nuevamente, le decían el papi, y este señor, o sea, se promulgaba a sí mismo como un Mesías, como el Jesús. Entonces, hay muchos engañadores, ¿cierto? En esta época de confusión espiritual, uno a veces no sabe a dónde ir, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón? Entonces, escuchamos charlas, predicaciones, enseñanzas que nos hablan de que Cristo esto, Cristo aquello, Cristo lo otro, Cristo ya vino, Cristo no vendrá. Entonces, y mezcladas con nueva era, con meditación trascendental, con doctrinas de reencarnación, con tradición y ritos religiosos. Y a veces caemos en una especie de mercado espiritual donde los artículos religiosos se venden, el manto sagrado, el agua del río Jordán, el pedacito de madera donde fue crucificado Jesús. Y realmente, pues, este tipo de cosas lo que hacen es alejarnos del verdadero culto al Dios, porque él dice claramente en Juan que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, ¿cierto? Sin ningún tipo de artilugio o cosa religiosa a que aferrarnos, ¿cierto? Ni escapularios, ni cadenas, ni diademas, ni piedras, nada por el estilo, porque el Dios es espíritu. Entonces, como decía, en estos tiempos de tanta controversia y tantos problemas, donde hay tanta gente rota, como dice por ahí un predicador, tanta gente enferma, aún dentro del pueblo de Cristo, ¿cierto? Que bueno, el esposo le dio cáncer, la esposa tiene una leucemia, bueno, tantos nombres de enfermedades raras por estos tiempos, que hay que sacarle un riñón, que hay que operarlo de una cosa, de la vesícula. O sea, la enfermedad, la tribulación, la angustia están casi que golpeando en muchos hogares. Entonces, digamos, no es que esté dando una palabra de aliento, pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero no temas, dijo el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Muchas veces quisiéramos que ser cristiano fuera símbolo o el resultado de no tener, de no sufrir de ninguna angustia, de ningún percance, ¿cierto? O sea, que nunca se nos pinche el carro, que nunca se nos acabe la gasolina, que nunca nos corten la luz o el gas. Pero no, el cristianismo no es eso. El cristianismo es un estilo de vida, ¿cierto? Porque él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces los caminos no son como nosotros los pensamos. No son todos pavimentados o todos planitos o todos en bajada. A veces hay ascensos muy duros, muy difíciles, terrenos agrestes. Y así es la vida de una persona, haya o no haya confiado en Jesucristo. Vendrán las aflicciones, vendrán las persecuciones, vendrán muchos problemas, ¿cierto? Jesucristo nos hablaba por allá en Mateo de las personas que son prudentes y las que no lo son. Y las prudentes son las que construyen su casa sobre la roca. Esa roca es Jesucristo, es la doctrina del cristianismo. Sobre eso edifica su casa, edifica sus hijos,
edifica su trabajo, su labor como ministerial, como padre, como esposo, como trabajador, ¿cierto? Dándole prioridad a lo que tiene que darle prioridad. Las otras personas que edifican sobre la arena, que son fundamentos humanos, filosofías o huecas sutilezas, pues se edifican en eso, en progresismo, en humanismo y no en el Señor Jesucristo. Y entonces vienen las separaciones de matrimonios, vienen las divisiones en la familia, en las angustias, las envidias, los hijos en la droga, tantas cosas que se pueden presentar por no estar firmes en la roca. No significa que los cristianos no puedan sufrir ese tipo de problemas, de inconvenientes, de caer en algún tipo de adicción, ¿cierto? Pero digamos que tenemos un recurso, un salvador que nos puede ayudar en esos momentos de aflicción. Entonces, Jesucristo decía a través del apóstol Juan en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eso es un llamado no solamente para la gente de afuera, los que no conocen del Señor, sino también para los propios cristianos, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos puertas cerradas dentro de nuestro interior, cuartos de San Alejo que yo llamo, donde guardamos aquellas cosas que no queremos que Dios toque, ¿cierto? Nuestras vacas sagradas, que llamarían algunos. Entonces, esos gatos muertos, que también otro predicador llamaba así, que son, es como consentir el pecado, son cosas del pasado, cartas de novias anteriores, recuerdos que nos llevan a vivir en cosas que ya no deberíamos vivir, ¿cierto? No vivimos lo que dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al contrario, vivimos cosas y repetimos ciclos y repetimos historias porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, eso requiere, el cristianismo requiere que se niegue a uno mismo, que sirva a los demás, que ame a sus enemigos. Oh, cosa difícil. Amar a los enemigos, amar a los que nos hacen daño, a los que nos humillan, a los que nos ofenden, inclusive aquellos que decían ser nuestros amigos, como Jesús, ¿cierto? Jesús anduvo con Judas durante 3 años y medio, donde compartieron todo, compartían del plato, compartían dónde dormían y todo, y este hombre lo traicionó. Y dice que, sin embargo, sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar y lo iba a traicionar, dice que Jesús lo amó hasta el fin lo amó y siempre le dio esa oportunidad de restaurarse, ¿no? Sabiendo que iba a fallar, le dio la oportunidad de restaurarse y Judas pues no lo hizo. Pero nosotros le damos la oportunidad de restaurarnos, de restaurarse a otras personas, o somos tajantes a veces cuando nos fallan. A veces somos más, hay un dicho en la gente dice, somos más papistas que el Papa. A veces queremos ser más justos que Dios. Y queremos, y Dios nos dice claramente en su palabra que no debemos juzgar a nadie, ¿cierto? Porque el juicio le pertenece a Él. Lo que tenemos es que tolerarnos unos a otros y ayudarnos, ¿cierto? Estamos aquí para ayudarnos. Por eso el cristianismo tiene esa parte importante, ayudar a los demás, ayudar a los demás. Eso es clave, eso es importante. Entonces, negarse a sí mismo, amar a los enemigos, ayudar a los demás, ¿cierto? Y algo importante, y es dejar que el carácter de Cristo se forme en mí. Es llegar a ser inofensible. ¿Inofensible qué es? Que nada me afecte, como dicen por ahí, que todo me resbale. Yo me apliqué aceite y todo me resbala, nada me hace daño. Pero a veces somos mentirosos en ese sentido. Hay cosas que, palabras, actitudes, una mueca de alguien que apreciamos y queremos nos hace daño y nos hiere. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que nos falta ser inofensivos, que estamos fallando en formar el carácter de Cristo en nosotros.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y venga por su iglesia, extendida por toda la tierra, Él no va a mirar denominaciones, no va a mirar qué tipo de iglesia, en qué iglesia estaba, sino cómo era tu relación, ¿cierto?, con Él. Entonces, fíjese que en Mateo 25 dice que muchos vendrán y le dicen, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y resucitamos muertos, y hicimos esto, hicimos aquello. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca, nunca se acercaron por allá al trono de la gracia, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros hacemos a veces las hacemos por contienda o por vanagloria. Entonces siempre es buscar a Dios en el secreto, buscarlo a Dios en oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? A veces esa decisión es difícil tomarla. ¿Por qué? De seguir a Jesús. Porque el mismo Jesús decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en otra parte dice, orar para que el Señor mande obreros a la mies, ¿cierto? A la cosecha, porque la verdad la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hay muchas partes, se diría, hay muchos caciques y pocos indios. Entonces, nuestra labor es ser un indio, ser un trabajador, de un propagador del evangelio, ¿cierto? Y cumplir con la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, haciendo las discípulas, ¿cierto? Haciendo las discípulas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta era una pequeña reflexión de si Jesús es realmente el Mesías o un farsante. Creemos por la misma palabra de Dios que Jesucristo mismo se ofreció como sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿cierto? Porque no había otra manera. No había otra manera, el hombre no podía cumplir los 614 mandamientos o decretos que están en la ley judía, era imposible, pero Jesús sí lo hizo posible, ¿cierto? Hizo posible porque él vivió sin pecado y se llevó todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades y está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Por último, quiero dejarles esta cita bíblica ahí en pantalla. Que es segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí hay varias cosas importantes en este versículo, y es que dice, el Señor no retarda su promesa. Algunos dicen, eso es puro cuento, eso el mundo va a seguir así, eso Dios no va a tener, o sea, no va a venir por estos lados, porque ¿para qué se va a preocupar por esta humanidad? No, él lo que quiere es que es ser paciente. O sea, la paciencia de Dios es grande, pero también tiene un límite, ¿cierto? Y él no quiere que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas de Vida, de Busco en Ti, esta es una pequeña reflexión en esta tarde para decirte que todavía hay tiempo de buscar de Dios, de buscar a ese Mesías, a ese Salvador y decirle, yo no entiendo muchas cosas, no sé por lo que está pasando, mi vida está un caos, un desorden. Yo he oído que tu palabra dice que
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo necesito sentir ese descanso. Y vas a invitar al Señor Jesucristo. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Transforma lo que tenga que ser transformado. Cambia lo que tenga que ser cambiado. Tengo a veces muchos esos altares de vicio, de adicciones, a la pornografía, al tabaco, al alcohol, a la droga, a la mentira, al chisme, a la pereza, a la vagabundería. Bueno, todos creo que tenemos algún tipo de estas adicciones. Y hay que decirle al Señor, yo no puedo con esto. Llévate tú esto porque si moriste en la cruz fue con un propósito. Entonces, manifiéstate a mi vida, háblame. Y yo sé que en esta noche o en el transcurrir de esta semana, si tú eres sensible a la voz de Dios, Él te va a hablar, Él va a llegar a tu corazón y te va a mostrar el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ya lo dijimos anteriormente y lo dice Juan 14:6. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado a Cápsulas de Vida. La próxima semana tendremos un invitado especial que nos hablará de un tema nuevamente para niños. Y muchísimas gracias a ti, Jorge, por darnos este espacio en la emisora Busco en Ti. Y a la audiencia los esperamos el próximo martes y que la bendición del Señor los acompañe. Muchísimas gracias y bendiciones.